Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente aquí compartiendo en una tarde lluviosa, aquí en Resistencia, con algunas piedras también, granizo, pero prestos para comenzar nuestra clase del día de la fecha. Hoy brevemente vamos a recordar el régimen constitucional, a pedido de algunos alumnos, y desde luego pasaremos, tal cual lo habíamos previsto, a la regulación de estos temas en el Código Civil y Comercial argentino. Vamos a enviar vía WhatsApp de la clase una jurisprudencia para que ustedes puedan analizar también, y desde luego nos interesaría mucho tener sus comentarios por la misma vía, a través del WhatsApp. Esa jurisprudencia va a estar relacionada con el indubio pro consumidor, algo que está previsto en nuestra legislación y desde luego en la ley 24.240 de defensa del consumidor. Bien, pasamos de lleno a lo que es el régimen constitucional argentino y los derechos del consumidor incursos en el mismo. La reforma de la Constitución Nacional agrega en el artículo 42, dentro de lo que se denominan nuevos derechos y garantías, que van desde el artículo 36 al artículo 43, los derechos de los consumidores y usuarios, como dice el texto, de bienes y servicios. Agrega el texto constitucional que estos tienen derecho. ¿Derecho en qué? En la relación de consumo. ¿A qué? A la protección de la salud, la seguridad e intereses económicos, y a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato equitativo y digno. Tal cual reza el primer párrafo del artículo 42 de la Constitución reformada del año 1994. A continuación, el texto constitucional agrega que las autoridades proveerán a la protección de estos derechos. Vamos a dar lectura y luego vamos a hacer una breve explicación. A la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Y desde luego a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. Bien, vamos por partes. En primer lugar, el segundo párrafo del artículo 42 habla de proveer a la protección de estos derechos. Bueno, los organismos nacionales, en este caso las autoridades nacionales, ministerios, han establecido a través de secretaría, subsecretaría, los medios para que los derechos del consumidor sean protegidos, no solamente a nivel nacional, sino también que se instruya a las provincias para que éstas habiliten agencias, direcciones o secretarías o dependencias para recepcionar el reclamo, la bronca de los consumidores y poder tramitarla a través de una instancia prevista en la misma ley 24.240. A la educación para el consumo, esto es fundamental, hay una escuela argentina de educación en materia de derechos del consumidor, en este momento está funcionando a pleno, las provincias pueden adherirse, cualquier consumidor puede adherirse para aprender acerca de sus derechos como tal. A la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión. Es un tema muy complejo, no es un tema sencillo. Yo personalmente pienso de que el Estado debe tomar más intervención en este tema. Al control de los monopolios naturales y legales, también en estos temas. Al de la calidad y eficiencia en los servicios públicos, hoy más que nunca
nuestros consumidores y nuestros usuarios necesitan de tener servicios públicos eficientes, servicios públicos de calidad, que realmente justifiquen lo que se paga por el servicio que prestan, servicio entre comillas. Y a la Constitución, al final lo menciona, de asociaciones de consumidores y usuarios. Bien, las asociaciones de consumidores y usuarios evidentemente juegan un rol y un papel muy importante, no solamente en la Constitución argentina, la Constitución de nuestro país, sino también en todas las leyes del mundo que están relacionadas y referidas a la tutela de los derechos del consumidor. La ley venezolana, la ley chilena, el Código de Brasil, la ley en Perú, la ley de Paraguay, las leyes en Europa, donde tuvieron nacimiento estas comunidades a partir de lugares de trabajo, a partir de la gente trabajadora, sencilla, que se veía desprotegida, que el Estado no les daba ninguna apoyatura en defensa de sus derechos en materia de precios, en materia de calidad de productos, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que hace al mercado y que lamentablemente también hoy lo vemos trasladado aquí a nuestro país, donde vemos una notoria falta de presencia institucional en muchas partes. La legislación, al final, dice el texto constitucional, establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. En este caso, la eh, Nación Argentina, a través de su ley de defensa del consumidor, un año antes, ya en 1993, había votado lo que llevaría de número la ley 24.240. La ley 24.240 prevé en su artículo 45, una serie, de instancias donde obviamente lo que se busca es la protección del consumidor a través de, en primer lugar, algo fundamental, que es la instancia de conciliación que fije el artículo 45. La instancia de conciliación como medio o método de resolución de conflictos entre consumidores y usuarios y proveedores de cosas, bienes y servicios. También dice el tercer párrafo, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. Los marcos regulatorios previendo la necesaria intervención, finaliza diciendo el artículo, de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en esto, en los organismos de control. Obviamente que esto era fundamental, no se olviden ustedes, cuando se nos da esta reforma de la Constitución, el país tenía una apertura total hacia lo que eran las exportaciones, de manera que vivíamos en un gobierno liberal, 100%, donde lo que se buscó es abrir el mercado y que las empresas que pudieran hacerse cargo con capital suficiente, espalda suficiente, para mejorar los servicios en la República Argentina, bueno, lo hicieran. Así es que tenemos Telecom Argentina, Telecom de España, Telecom de Francia en su momento, en fin. Y desde luego vinieron algunas mejoras con algunos dolores de cabeza a posteriori, ¿no? Todavía no tenemos líneas realmente eficientes, no tenemos un servicio eficiente en ese sentido. Yo creo que aquí la deuda con la Constitución, atención, no con un gobierno en particular, ni con una persona en particular. La deuda es la deuda de la Constitución con el pueblo argentino y de aquellos que tienen a su cargo hacer cumplir la Constitución es finalmente dar espacio a las asociaciones de consumidores y al pueblo que quiere representar sus intereses en estos organismos regulatorios, en estos marcos regulatorios, en estos institutos que se han creado
a lo largo y a lo ancho del país, donde hay empresas que están bajo esta jurisdicción legal, y lamentablemente no lo vemos. Nosotros aquí, tampoco en la provincia del Chaco, no es que tienen mucha participación las asociaciones de consumidores en la presidencia de SECHEP, de SAMEC o de otras empresas públicas del Estado provincial. No es que tienen presencia. Y debería serlo. La Constitución ya lo preveía. A ver, seguimos adelante. Aquí un breve análisis que yo dejo para ustedes en esta grabación. Los dos primeros párrafos se definen a derechos conferidos a consumidores y usuarios, eso ya lo expliqué. La Constitución lo ve a esto como los nuevos débiles, como los nuevos débiles en las relaciones contractuales. El Estado así asume una posición como tutelar en pos de los consumidores, quebrando una debilidad cuando se encuentran sujetos a contratos de adhesión a los que se ven obligados a someterse. Un tema que lo vamos a tratar más adelante cuando hablemos de la legislación específicamente, la legislación argentina en materia de leyes. Este artículo también incluye derechos y garantías, derecho a la vida, ¿eh? afectada por los riesgos y peligros que acechan los servicios, ejemplo, electricidad y otros servicios, productos alimenticios que sean inocuos, los controles que se deben dar en estos tipos de productos, también referido a medicamentos, y a no usar al consumidor argentino, al ciudadano argentino, como conejillo de Indias. Esperemos que esto no tenga o guarde ninguna relación con las vacunas contra el COVID aquí en la Argentina, ¿no? Comprende la protección de la seguridad también e intereses económicos de los consumidores. Esto es la integridad psicofísica, lo digo yo allí en mi redacción, y el derecho a un ambiente sano. Obvio, si no tenemos a un ambiente sano, la posibilidad de tener un ambiente sustentable, y de nada vale que protejamos todos los demás derechos si no logramos primero consolidar un ambiente sano. Derecho a una información adecuada y veraz, que los consumidores no tengan que andar regateando pidiendo por allí, suplicando información acerca de lo que se compró, acerca de lo que se alquiló, del servicio que se le ha prestado, y esto incluye, como lo digo allí, el control del Estado en las relaciones de consumo. Es necesario la presencia institucional, como lo digo siempre, para impedir los abusos en las publicidades. Publicidad, todo un tema. También el artículo garantiza la calidad y eficiencia de los bienes y servicios. Garantiza. Ahora, ¿de qué manera cumplen los estados con esta misión constitucional de tutelar al consumidor y procurar calidad y eficiencia en los servicios? Y al final digo amparo en los abusos, por ejemplo, en la letra chica, una cuestión que también la vamos a ver más adelante. Y lo que debe tutelar el Estado, los abusos en aquellos contratos de adhesión y de otro tipo, contratos de consumo en general, donde vemos la letra chica. Todavía vemos la letra chica. Nosotros, hay consumidores que no la pueden ver porque directamente se hayan imposibilitado por una cuestión física, porque no tienen sus anteojos y porque tampoco el Estado procura cumplimentar con esa vieja resolución, allá en el tiempo, esa resolución que prevía que la tipografía no debía ser inferior a los 2 milímetros, 1,8, 2 milímetros. Bien, pasamos. El segundo párrafo, de alguna manera ya lo vimos, vamos a recrearlo de nuevo para los alumnos que nos han pedido una explicación más concreta sobre el tema, pero de todas maneras yo les pido a ustedes que
escuchen la grabación, sigan la grabación con aquí el PowerPoint, que les va a servir de guía, obviamente, para entender muchos temas que veo que se plantean en el primer trabajo práctico de ustedes. De manera que sigan la grabación, lean el PowerPoint y desde luego, al ladito, la Constitución en mano, en lo posible también comentada. Ya les voy a dar algunos autores como para que ustedes puedan este, orientarse. En el segundo párrafo se establece una obligación para el Estado. ¿De qué se trata esta obligación? Proveer a la protección de los derechos del consumidor respecto de la educación que debe ser formal. El Estado a cargo de la educación e informal a través de los medios de comunicación, orientados por tres sectores muy definidos. Yo los menciono aquí: asociaciones de consumidores, empresarios y Estado. Todo esto para crear un sentido crítico del consumidor, un sentido crítico, el control de los monopolios naturales y legales. Monopolios naturales, ¿cuáles son? Los que por su naturaleza tecnológica no pueden tener competencia. Ejemplo, servicio de agua, de gas, monopolios naturales. Bueno, el Estado también debe estar presente, controlando los servicios que se prestan a través de estos. La constitución de asociaciones de consumidores, está de más decir, yo soy pro asociación de consumidores, creo de que es fundamental el rol de las mismas en la sociedad, en todas las sociedades, y el trabajo que vienen llevando adelante en muchos países del mundo, no solamente está en la letra fría, sino también en la actividad que ellas vienen desempeñando. Ustedes tienen aquí más de 30 asociaciones de consumidores, aquí me refiero en el país, y qué importante la tarea que vienen desempeñando. Por eso, de ahí, como digo al final, la necesidad de agrupar los usuarios. ¿Para qué? Para viabilizar sus quejas y accionar después. Los usuarios tienen que tener un ámbito, como son también las asociaciones de consumidores, donde poder ir a reclamar, donde establecer sus quejas, su bronca, y que éstas después, de alguna manera y de acuerdo a lo que prevé la legislación, puedan llevar adelante las acciones administrativas que en sus propios estatutos ya están fijadas. En cuanto a los servicios públicos, para redondear, establece un marco regulatorio necesario por las privatizaciones, lo que mencionábamos antes, que obviamente generaron vallas y generaron monopolios con consumidores cautivos, a quienes se debía proteger. Se debía proteger. Escuchen bien, se debía proteger. No era algo facultativo. Ya vamos a ver qué es lo que hacemos. No, se debía proteger. Para esto, este artículo 42 se refiere a los entes reguladores, controladores de los servicios privatizados, con intervención de los consumidores. El tema es si efectivamente los gobiernos hicieron posible que esto se diera. Me refiero a la intervención de los consumidores en sus directorios o en sus organismos creados para control y fiscalización. Además, y allí lo digo en amarillo al final, acceso gratuito a la justicia, acceso gratuito a la justicia. Esto es fundamental, acceso gratuito a la justicia, asesoramiento previo a través de los entes reguladores y una sentencia obtenida por un consumidor o asociación que pueda beneficiar a todos. Nos referimos obviamente a aquellas de carácter colectivo. Bien, avanzamos. Ahora, el artículo 47 de la Constitución de la provincia del Chaco, a ver, de alguna manera replica el contenido del 42 de la Constitución Nacional, en muchos temas, no podía ser de otra manera tampoco, ¿no? Y bueno,
Fíjense ustedes, el Estado provincial, ya en este caso, ante el Estado nacional, garantiza los derechos del consumidor y del usuario. Garantiza. La ley promoverá la protección de su salud, seguridad, intereses económicos, información adecuada y veraz, la libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno. Esto es importante tener en cuenta ustedes, a medida que yo voy explicando esto, vayan pensando hasta qué punto el Estado provincial garantiza los derechos del consumidor y del usuario. Hagan rápidamente una visión de lo que a diario sucede y de lo que a diario reclaman nuestros consumidores aquí en la provincia del Chaco. Van a ver que una de las cuestiones que se destaca es la atención. La atención por parte de aquellos funcionarios que tienen que ver no solamente con el tema de derechos del consumidor, que seguramente se verán desbordados en este momento por la cantidad de reclamos y pedidos de atención, sino también por otros organismos del Estado provincial, por los cuales el Estado también, a esos usuarios, y por esos usuarios, el Estado debe velar para que realmente se cumpla esto de la salud, la seguridad y los intereses económicos. La información adecuada y veraz, la libertad de elección y condiciones de trato equitativo, sin hacer diferencias y digno. Fundamental. Esta es la Constitución. El segundo párrafo nos dice que las autoridades promoverán la protección de esos derechos. La educación, la defensa de la competencia, la calidad, la eficiencia de los servicios públicos. Estoy leyendo rápidamente, parafraseando, por razones de tiempo. Y la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. Aquí en la provincia del Chaco también hay algunas constituciones que vienen trabajando en estos temas. La legislación se refiere a la legislación nuestra ya en este caso de la provincia del Chaco, establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de los conflictos. Los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia provincial y promoverá la necesaria o necesidad de participación de las asociaciones de consumidores y usuarios. Otra cuestión que está por verse. Y desde luego también de los municipios interesados en los organismos de control. Llámense estos como se llamen. Si es necesaria la participación defendiendo los intereses de su comunidad, de su municipio, debe ser convocado. Y estos no deberían negarse a participar en esos directorios o en esos lugares de contralor y fiscalización sobre los servicios que ellos prestan. Porque seguramente servirá para mejorar el servicio. No es solamente para ocupar un lugar o tal vez cobrar un sueldo, sino yo creo que aquí lo que buscó la Constitución, me aferro a esto, a lo que dice la Constitución, es que estos terceros, en el caso de municipios, en el caso de organismos que participen en estos marcos regulatorios, van a poder opinar, van a poder dar su palabra, van a poder emitir un concepto sobre algo en particular que se pueda mejorar o que se esté haciendo bien, pero todavía haya lugar para mejorar. Piensen ustedes que me están escuchando si esto no es una realidad aquí en la provincia del Chaco y en todo el país, ¿no? Por eso, ya para ir redondeando el tema de las constituciones y lo que tiene que ver con el régimen constitucional argentino, aquí a nivel provincia del Chaco, decimos, partiendo siempre de la constitución de la provincia del Chaco, con absoluta seguridad que lo que se busca es proporcionar, en primer lugar, protección, seguridad, intereses económicos, salud, información adecuada y veraz, libertad de elección, fíjense ustedes qué importante, condiciones de trato equitativo y digno. ¿Ven?
todos estos temas tratados en el marco jurídico de nuestra Constitución provincial. Y lo digo allí al final, asegurando la tutela e intervención en caso de ser necesaria del Estado provincial. ¿A través de quiénes? De los organismos creados a tal fin, los que mencioné al principio. Agencias o direcciones o secretarías o departamentos de protección al consumidor, de información al consumidor, aquellos que están directamente vinculados con el tema. Bien, esto ya lo vimos en el caso anterior, es exactamente lo mismo en la Constitución de la provincia del Chaco. A esto apunta, digamos, la Constitución nuestra aquí de la provincia del Chaco, a la educación, a la defensa de la competencia, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos, a la creación y la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios. Y lo digo al final, aquí al comentario, para destacar que la legislación propicia la participación de los municipios en las tareas fiscalizadoras. Esto es una cuestión realmente que hay que destacar en la provincia del Chaco. Y creo yo que de alguna manera se ha comenzado a replicar en otras provincias argentinas. La necesaria participación de los municipios en la tarea fiscalizadora, la tarea de control, la tarea tutelar, este, para que el consumidor no se encuentre tan solo, sobre todo en aquellas regiones más alejadas a la capital, donde no puede tomar un colectivo y en unos minutos estar en casa de gobierno o en su municipio, donde por allí se hace imposible llegar por la cantidad de cortes, de calles, por las diferentes situaciones que se dan a menudo en nuestra capital. Entonces, es fundamental prestar atención a esto, que los municipios se sumen, la tarea de sumarse los municipios a la tarea fiscalizadora, que el Estado provincial esté al lado de los municipios, como una apoyatura total en todo lo que pueda serle útil para poner en funcionamiento estas oficinas. Nosotros aquí en la provincia del Chaco tenemos oficinas en municipios que son claves, municipios en algunos casos que están muy alejados de la capital, bien digo. El caso de Villa Ángela, el caso de Presidencia Roque Sáenz Peña, obviamente la Municipalidad de Resistencia, que es pionera en estos temas, la Municipalidad de Castelli, allí en la puerta del Impenetrable, en la localidad de Taco Pozo también, en otras localidades también de aquí de la capital, lo que es Vilela, Barranquera, Fontana, con sus pequeñas oficinas de defensa del consumidor, donde se recepcionan los reclamos, donde se busca a través de la instancia de conciliación acordar entre consumidores, usuarios y proveedores de cosas, bienes y servicios, acordar una solución, una salida al problema planteado. Y bueno, eso es sumamente positivo. Nosotros aplaudimos eso porque vemos de que nuestros municipios, a pesar de los cambios políticos que se han dado, atención, esto es importante, a pesar de los cambios políticos que se han dado, han continuado la tarea que se venía realizando en ese sentido y se venía realizando bien. Así que 10, excelente para los intendentes municipales y para la gente del gobierno que llevó adelante también estas acciones en todos los municipios de la provincia. Por último, de alguna manera, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos las leyes provinciales, establece los procedimientos eficaces, nuestra Constitución, para la prevención y resolución de conflictos entre consumidores, usuarios de servicios y proveedores de cosas, bienes y servicios. Como así también lo que mencioné antes, la delegación de facultades a los municipios. Excelente. Hasta allí estamos.
Si hay alguna otra pregunta o consulta sobre el particular, lo único que tienen que hacer es avisarme a través de el PowerPoint o bien a través del grupo de WhatsApp que tenemos habilitados. ¿Eh? Ahora vamos a entrar a un tema sumamente interesante, sumamente importante, que es la visión del Código Civil de nuestra ley 26994 del año 2014, que entró en vigencia en el 2015 finalmente, y cómo trató nuestro Código Civil Comercial y Unificado e incorporó a su texto estos derechos del consumidor y del usuario del servicio. Comenzamos diciendo que el Código Civil Comercial y Unificado trata esto en el título tercero, contratos de consumo, capítulo 1, relación de consumo, que va desde el artículo 1092 hasta el 1122, que es lo que realmente nosotros estudiamos. Por supuesto que hay otras partes del Código Civil que también atienden a temas relacionados con los contratos de consumo. Comienza el artículo 1092, en este reitero, para aquellos que recién ingresaron, título tercero, contrato de consumo, capítulo 1, relación de consumo. Comenzamos con el artículo 1092. El artículo 1092 nos habla sobre relación de consumo consumidor. Punto. A continuación nos dice que relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Punto. ¿A quién considera consumidor este artículo 1092, esta modificación de la ley 24.240, 26.361, también que fue la gran modificación que sufrió la 24.240? ¿A quién considera consumidor? Allí lo dice a la persona humana o jurídica, persona humana o jurídica, que adquiere, utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final. Aquí aparece de nuevo, acertadamente, el término destinatario final, no consumidor final, aunque obviamente nos estamos refiriendo al destinatario final como el consumidor final del producto, del bien o del servicio, ¿no? En beneficio propio o de su grupo familiar o social. Beneficio propio o de su grupo familiar o social. Como decía el texto de la 26.361 de la 24.240, modificada por la 26.361. Decía que la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Textualmente, como lo dice allí. ¿Eh? Se considera consumidor a la persona física o jurídica. Aquí vemos cómo se ha cambiado, se ha modificado lo de persona física y nos habla de persona humana o jurídica, que sí adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa, lo de gratuidad, importante también, bienes o servicios como destinatario final. Por eso siempre decimos, la ley de defensa del consumidor tutela al consumidor final o destinatario final, como le llama aquí el artículo 1092, al sujeto de la relación de consumo. El segundo párrafo de este artículo del 1092 nos dice, queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios
en forma gratuita u onerosa. Como destinatario final, presten atención cómo el código viene a ratificar estas cuestiones muy puntuales e importantes. Como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar o social. Bien, aquí habla del equiparado. Equiparado. ¿Qué nos dice la ley? La ley 24.240 y su modificatoria, la 26.361. La ley nos dice en el artículo primero, objeto de la ley, consumidor y equiparación. Hay algo aquí que está faltando. Lo que está faltando aquí es obviamente lo que algunos de ustedes me han preguntado, este, me han preguntado por otros medios, que es justamente aquel expuesto, tercero expuesto en la relación de consumo. Bueno, en la sustitución que hace la 26.994, la sustitución que hace la 26.994 de este artículo, no está, no está aquel expuesto. La ley anterior hablaba así, o del expuesto a la relación de consumo. Aquí ya no figura, en la modificación no figura el expuesto. El expuesto o, como se le llama, bystander. Después hablaremos, volveremos sobre este tema para aclararlo un poquito más. Vamos a avanzar en el código. El artículo 1093 del código, cuando habla de contrato de consumo, lo define a este como el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, puede ser pública, puede ser privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios. Vuelve a reiterar al final del párrafo, para su uso privado, familiar o social. Uso privado, familiar o social. Reitero y puntualizo. Cuando hablamos de contrato de consumo, ¿de qué estamos hablando? Contrato de consumo, no otros contratos. Estoy hablando de contrato de consumo. Es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica, con una empresa o un empresario que actúe profesional u ocasionalmente con una empresa productora de bienes, prestadora de servicios, puede ser pública o privada. Bien, reitero, para su uso privado, familiar o social. En 1094, cuando habla de interpretación y prelación normativa, fue interesante esto. Viene a ratificar un poco lo que muchos doctrinarios piensan y expresan permanentemente en sus libros, en sus trabajos académicos, y lo dice claramente allí el artículo, las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas, atención, una pregunta de examen seguramente, o de algún trabajo práctico, conforme, aplicadas e interpretadas, me faltó esa parte, conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable.
Al final, al final, puntualiza el artículo, el codificador. En caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Allí tenemos el principio del indubio pro consumidor. En caso de duda, a lo más favorable al consumidor. En caso de duda sobre cuál es la norma o la interpretación más ajustada al caso que plantea el consumidor, independientemente de que haya leyes especiales, prevalecerá lo más favorable al consumidor. Qué importante. Qué importante tener en cuenta esto. Artículo 1094 de nuestro Código Civil y Comercial Unificado. Ahora vamos a lo que es la interpretación del contrato de consumo. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Estamos hablando de contrato de consumo. Bueno, interpretación del contrato de consumo. El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Bueno, pero usted puede decir, pero pueden existir dudas sobre los alcances de la obligación expresada allí en ese contrato. ¿Qué dice el código en ese caso? Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adoptará lo que sea menos gravosa. ¿Para quién? No lo dice aquí, pero ¿para quién? Para el consumidor, obviamente, o el usuario de servicios. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y entramos al capítulo 2, formación del consentimiento. Formación del consentimiento. Sección primera de las prácticas abusivas. Y vamos a ir de lleno al artículo 1096. Hacemos una breve pausa, 18:57, a las 19:04 estamos de vuelta. Bien, nuevamente estamos con ustedes. Vamos a continuar en lo que es la sección primera, prácticas abusivas. A ver, la Ley de Defensa del Consumidor también ha destacado el tema puntual de prácticas abusivas. Me refiero a la 24.240. Veamos qué tratamiento le da el Código Civil y Comercial Unificado, Ley 26.994. En primer lugar, habla del ámbito de aplicación. Al referirse a las normas de esta sesión, como dijimos antes, primera, y se refiere también a la sesión segunda del presente capítulo, son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados, conforme a lo dispuestos en el artículo 1092. ¿Se recuerdan lo que dice el 1092 relacionado con esto? Relación de consumo es el vínculo jurídico, proveedor y un consumidor, a toda persona humana o jurídica que utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios
Y en el segundo párrafo ya nos habla el 1092 del equiparado, no del expuesto, sino del equiparado al consumidor, quien sin ser parte de una relación de consumo, pero como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa, y termina el artículo. Bueno, aquí el 1096 viene a reafirmar este concepto, cuando habla de las normas de esta sección y de la sección segunda del presente capítulo son aplicables a todas las personas y dice expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados, conforme lo dispuesto en el artículo 1092. Creo que queda lo suficientemente claro el tema con respecto a las preguntas que me han venido realizando en este sentido. De todas maneras, yo he subido al WhatsApp del grupo de UCASAL, de la Cátedra de Usuarios y Consumidores, un material muy interesante que les pido que lo lean. Bájenlo, léanlo y luego los conversamos. No hay ningún inconveniente. No importa que no sea en clase avanzamos, pero podemos pedir otra reunión por Zoom para poder aclarar o comentar todos estos temas que ustedes por allí les surgen algunas dudas. No hay ningún tipo de inconveniente. Avísenme con tiempo, nada más. En 1097, para ir avanzando en este análisis, llegamos a lo que es trato digno. Trato digno es algo que se incorpora a la ley 24.240 primigenia a través de su modificatoria, esa modificatoria tan importante que tuvo esa ley, la 24.240, que fue a través de la 26.361. La 26.361 del 2008. Abril del 2008 entra en vigencia esa modificación tan importante. Y allí tenemos a trato digno también, entre otros institutos importantes, ¿no? Bueno, los proveedores dicen, dice el código, ya no la ley solamente, deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. Garantizar. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme que a los criterios generales que surgen. ¿De dónde? ¿De dónde? De derechos humanos, de los tratados de los derechos humanos, tratados internacionales. Ya no es solamente de nuestra ley argentina o de la Constitución, sino también de los tratados internacionales. Por eso siempre, cuando hablamos de estos temas del consumidor, hablamos de derechos supranacionales, supranacionales. Los proveedores, dice, deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen, esto ya lo vimos en el repaso de la ley 24.240 y su modificatoria 26.361, a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Lo vimos, dimos algunos ejemplos también, que obviamente son importantes para entender bien de qué hablamos cuando hablamos de situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Dijimos en intimidatorias aquellos preavisos que llegan a la casa de los consumidores con apariencia de judiciales y son nada más que extrajudiciales. Entonces,
es importante, es importante que entendamos a través de esos ejemplos y otras cuestiones que pueden surgir tenemos una vasta jurisprudencia en esto. Es solamente buscar a través del dial.com y otras páginas, juris, y otras páginas judiciales. También a través de proconsumer.org. Este, Proconsumer es una de las asociaciones más grandes del país y es una asociación de consumidores y usuarios con una trascendencia internacional. No es solamente que se desarrolla aquí en la República Argentina. Y ustedes van a poder encontrar allí fallos, jurisprudencia, doctrina también. Bien, seguimos. No sé quién es Vale. Vale me aparece aquí. ¿Quién es Vale? Hola. Buenas, profe. ¿Me Sí, escucha? sí, sí, le escucho ahora. ¿De dónde, Recién acabo de entrar a clase, por eso. de dónde es Vale? Soy de San Luis. ¡Epa! Mirá vos, qué bien. ¿Es la primera vez Y es la primera vez que entras a clase? de su clase sí, Ah, ¿y cómo me la pasó una recibiste, compañera, cómo recibiste la invitación? por una de mis compañeras. Ah, qué bueno. Bueno, me alegro mucho, ¿vale? De que estés allí. Vamos a continuar. Bien. Bien, entonces estábamos hablando de estas situaciones que se presentan a diario, no es algo aislado, y tiene que ver con situaciones vergonzantes o vejatorias o intimidatorias. Ya dimos el ejemplo en su momento cuando tratamos la ley, igual que vergonzantes y vejatorias, cuestiones que hay que prestarles atención. En otro momento dado, los juzgadores, en este caso los organismos de defensa del consumidor, no prestaban toda la atención debida a estas situaciones que se daban con los consumidores o usuarios. Yo personalmente desde hace más de 20 años vengo insistiendo de que hay cosas que se le están escapando a nuestros legisladores, sobre todo aquellos que están directamente trabajando con estos temas, ¿no? Algunos que realmente les interesa y bueno, y vemos de que estos temas es como que tienen muchos intereses en torno y que mejor no los toquemos, mejor no los trabajemos. Yo creo que en este momento ha llegado una situación que ya pone límites a todas estas cuestiones, ¿no? Porque no solamente se dan eh, con nuestras amas de casa, sino se dan con nuestros ancianos, se dan con nuestros niños, sobre todo en las situaciones vergonzantes, y no nos olvidemos porque no debemos olvidarnos, si estamos en el derecho y estamos estudiando estos temas y somos estudiosos de estos temas del consumidor, la norma nacional, la resolución 139 del 2020, que habla justamente sobre los hipervulnerables. Hipervulnerables. Y allí encontramos también la tutela de un Estado que debe estar presente. Debe decir, aquí estoy yo para proteger a nuestros consumidores, a nuestros usuarios, que lo vemos haciendo esas colas tremendas, los días de calor, los días de llovizna, con frío, sin un baño adecuado, sin un servicio de agua, con temperaturas altísimas. Bueno, allá en San Luis hace mucho frío en el invierno, ¿no? Conozco la provincia, conozco la región de hace años. Prácticamente me crié una parte de mi vida ahí en la región de Cuyo. Y situaciones que se dan y que obviamente, seguramente en tu localidad, Vales, también se darán, ¿no? Situaciones como esta. Bueno,
Si tenés alguna experiencia para contar, vale, bienvenida sea, ¿eh? A ver, he tenido experiencias para atrás con mi abuelo, digamos, Mira cuando vos, hacía fila para ir a cobrar, ¿sí? fíjate vos. Para que él no pasara frío, entonces hacíamos dos filas temprano y después que entraba a hacer algunas cosas, estaba mi mamá haciendo la fila para mi abuelo hasta que le tocaba, que le llegaba a tocar tipo 12 del día o 11:30 de la mañana. Mira vos, mira vos, mira. Y entonces nos turnábamos así, Fíjate hasta vos. que bueno, Sí, me y imagino varias que cosas. ningún tipo de atención, vale, ¿no? Ningún tipo de atención. Ninguna, Digo, ninguna, bueno, la verdad ninguna, ninguna. es lamentable y eso demuestra, vale, la necesidad de trabajar fuertemente, no solamente en el Chaco, en Corrientes, Misiones o Formosa, en este tema, sino también en todo el país, ¿no? Eh, Sí, es nacional el tema y el Código Civil y sí, Comercial de la Nación tiene que llegar a todos y a todas, a es todos, así. en todas partes del país, tiene que llegar y tenemos que tomar conciencia de que no solamente hay una ley en este sentido, que es la 24240 y sus modificatorias, incluyendo esta, la 26994, sino también la Constitución de la Nación Argentina, ¿no? Sí. Partiendo de la Constitución, la tutela que el Estado le debe dar a nuestros consumidores y sobre todo, como lo dice esa resolución del 2020, a nuestros hipervulnerables. Y Así en la pandemia misma, los pobres jubilados, conozco mucha gente, ya mi abuelito no, porque ya falleció, pero lo que sufrían para poder cobrar su sueldo, ¿sí? que, Para cobrar su jubilación, que era muy poca, y por números de DNI no podían ese día, se les pasaba y no podían al otro día, aplicaciones que no entienden ellos para usar, que gracias a Dios algunos, eh, yo a mí me encanta ayudarlos, así que yo les explicaba las aplicaciones, cómo hacían la buena fe para que no se le pasara el cobro, muchas cosas que necesita un jubilado y no solamente también el jubilado, sino hay gente que también no está con la tecnología, entonces también ellos eran indefensos en esa época. sí, sí, lamentablemente nosotros vivimos situaciones muy similares a lo que vos estás diciendo, porque no te olvides vos que si conocés algo de la geografía del Chaco, nosotros tenemos aquí nuestros, este, a ver, nuestras tribus ancestrales que están en la zona del impenetrable chaqueño, y obviamente ellos no tienen una preparación tecnológica adecuada, ni cerca de lo adecuado, como para poder manejar plataformas electrónicas para pedir un sándwich en delivery o para pedir un medicamento en delivery. Claro. Y ahí es donde es necesario que la presencia del Estado cubriendo esas necesidades, ¿no? Bueno, el artículo 1098, gracias, Vale, el artículo 1098 nos habla acerca de, ya entramos en lo que es trato equitativo y no discriminatorio, ¿no? Que tiene también algo que ver con lo que veníamos conversando con Vale. El artículo lo dice que los proveedores hay un deber jurídico, no es si quiero y si no quiero no lo hago, sino que los proveedores hay un deber, reitero, de dar a los consumidores trato equitativo y no discriminatorio. No es que tratamos a uno de una manera y al otro lo tratamos de otro y le damos preferencia a este porque es rubio, alto, de ojos claros, o rubia alta de ojos claros, y a la otra no, porque es peticita, ejemplos, ¿no es cierto?, que uno da como para que nos entendamos, o al otro porque tiene un poder adquisitivo mayor, y a este no, porque pobrecito es un empleado nada más. No, la ley
es clara. los proveedores, los comerciantes, los poderosos, aquellos que están al frente de los comercios y de las empresas, deben dar a los consumidores trato equitativo y no discriminatorio. Esto se suele ver mucho en los bancos, en la atención en los bancos. Cuando por allí llega alguno con algún papelito, alguna tarjetita, y ese va en la primera fila o ese pasa directamente para una oficina VIP donde le van a hacer el trámite rápidamente. Bueno, allí es donde se debe ver la presencia institucional. Y si no, el protagonismo del consumidor, porque tampoco podés esperar que los inspectores de la municipalidad o los fiscalizadores, o como le quieras llamar, estén en todos los bancos. Hace falta un ejército para eso. Pero hay herramientas. Tenés el libro de queja, tenés un 0800, tenés un WhatsApp oficial, tenés medios para poder hacer escuchar tu reclamo, ¿no? Y que este reclamo también sea atendido por las instituciones, sea atendido, no que solamente quede, como algunos me dicen, pero doctor, y si yo hago el reclamo en el libro de quejas, ¿quién lo ve al libro de quejas? ¿Viene alguien a controlar el libro de quejas? Y yo le digo, mire, deberían venir a controlar regularmente, o si no, tómese usted la molestia, porque la verdad ya es otra carga más que le tiramos encima al consumidor o al usuario, llame por teléfono a la oficina de defensa del consumidor y dígale, mire, lean, asenten una denuncia, un reclamo en el libro de queja del Banco Nación por mala atención. Hubo discriminación hacia mí por el hecho de que soy una persona pobre, porque soy un hecho, por el hecho de que soy una persona que no tiene la ropa que tenía otro señor que estaba delante mío, en fin, cuestiones que pueden llegar a darse y que lamentablemente son una realidad. No es ficción lo que yo estoy diciendo, es una realidad que lo puedo certificar por los años de experiencia en la práctica que tengo, ¿no? No pueden establecer diferencias basadas, dice el código, en pautas contrarias a las garantías constitucionales de igualdad. Siempre tenemos que ir a la Constitución, tenemos que ir a nuestra Carta Magna. No podemos dejar o perder de vista nuestra Constitución al hablar de estos temas, de igualdad, de respeto, de igualdad ante la ley, de respeto, de trato digno, no discriminación. ¿Eh? Y en especial dice la de nacionalidad de los consumidores. Claro, porque se suele dar, y esto se da mucho en el sur, donde hay una afluencia de otras partes del mundo, ¿no? Turismo de otras partes del mundo. Y por allí los muchachos, se le va la mano, por allí los muchachos, porque es alemán, no le vamos a cobrar con todo, le vamos a dar, si es 5, cobrarle 20, esto vienen con euros, con dólares, no hay problema. Bueno, allí lo dice bien claramente el artículo 1098, independientemente que hay leyes en particular que recrean también esta tutela al consumidor, ¿no? Bien, libertad de contratar es otra de las cuestiones. El 1099 expresa con total claridad que están prohibidas estas prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor. Limitan la libertad de contratar del consumidor. En especial, fíjense cuáles dice, la que subordina la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros y otras similares que persiguen el mismo objetivo. Cuando yo leo esto, lo primero que se me viene a la mente es ejemplos que hemos tenido, cantidad de casos que se nos dieron en lo que es la denominada venta atada. En los momentos graves de crisis, en los momentos donde había desabastecimiento, pero desabastecimiento en serio y por meses, se utilizaba suba de precio, obviamente, especulación, agio, todo aquello que recrea la ley 20680, que ya la vamos a estudiar también con su modificación, y lamentablemente era
una conducta habitual de algunos comerciantes, no de todos, porque hay comerciantes honestos, serios, trabajadores, que saben entender los momentos que vive el país o que vivió el país allí en el 2001, 2002 y anteriormente, en el 76, en el 85, y no se prestan a lo que se denomina la venta atada. ¿Qué era la venta atada? La venta atada era que el consumidor estaba sujeto a la compra de otro producto para llevar este. Sí, mira, tenemos harina, trigo 3.0 o 4.0, pero tenés que llevar una lata de tomate que no se la vendían a nadie, o una lata de choclo, o una lata de lo que fuere, o una botella de lo que fuere, un insecticida, lo que fuere. Si no lleva esto, no podés llevar esto. Pero ¿cómo que no puedo llevar esto? ¿Qué dice la Constitución? Porque todavía no estaba el Código Civil y Comercial unificado vigente. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué decía la Constitución? ¿Qué decía la ley de abastecimiento en esa época del 85? ¿Qué decía? Porque la ley de abastecimiento venía de 1974. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. De 1974 ya se venía aplicando la ley de abastecimiento para este tipo de conductas especulativas por parte del comercio, por parte de la industria. ¿Qué decían esas leyes? Y eran claras, sancionaban la especulación, el agio a la especulación, el ocultamiento, el desabastecimiento. ¿Por qué no se aplicaban? ¿Por qué el Estado no tenía presencia en la aplicación de esas normas legales? Parecía que había miedo de aplicarlas, o parecía que todo valía. Y por ahí nos trae a la memoria algunas situaciones que no hace mucho se han dado, aquí mismo, nosotros aquí en nuestra provincia, faltante de algunos productos, que va la ama de casa a la góndola y no están, o que hoy tienen un precio y mañana vienen y hay otro precio. ¿Y cuál es la explicación de eso? Lamentablemente no hay una explicación, no hay una explicación. Y si no hay una explicación para eso, menos podemos pretender que el Estado eficientemente controle estas prácticas prohibidas como las que limitan la libertad de contratar del consumidor. Y doy un ejemplo sencillo, pero hay otros ejemplos que obviamente son de mayor cuantía. Nos llevaría mucho tiempo entrar en un análisis más extenso. Sección segunda, información y publicidad dirigida a los consumidores. ¿Qué tal? Todo un tema. Y el artículo 1100. El artículo 1100, nosotros primero leamos el artículo cuarto de la Ley de Defensa del Consumidor, con todas las modificaciones que tuvo, 26361, en fin, y otras, sobre todo en la gratuidad de la información, que aquí también se replica en este artículo. ¿Eh? Bien, habla de información y dice, el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor. Pero ¿qué tipo de información? ¿Cuáles son las características, perdón, las características, no traje mi agua, las características de esta información que se debe dar al consumidor de acuerdo al 1100 del Código Civil y Comercial? En primer lugar, en forma cierta y detallada. Cierta y detallada. ¿Respecto de qué? De todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que comercializa o que provee. Entonces, características esenciales de los bienes y servicios. No cualquier punto, sino características esenciales de los bienes y servicios, acuérdense, consumidores o usuarios, que provee. Las condiciones de su comercialización, que es otra de las cuestiones de difícil cumplimiento por parte del proveedor, no quiere por allí informar cuál es el costo financiero total, el CFT, el costo financiero total, cuáles son los intereses, cuál es el TEA, cuál es el TEM, no quiere informar otras circunstancias que hacen con respecto a la comercialización con
tarjetas de créditos, por allí niegan de que funcione el registrador electrónico para pasar su tarjeta porque no quieren hacer operaciones con tarjeta de crédito ni débito y están obligados. En el caso de la tarjeta de débito están obligados. No es una cuestión antojadiza. AFIP lo ha formulado así. Y dice, toda otra circunstancia relevante para el contrato. Aquí al medio lo dice el artículo. Se debe informar sobre todo el consumidor necesita una información completa para establecer la relación jurídica de consumo a conciencia de que lo que está haciendo está correcto. Debe tener una copia también de ese contrato. Y al final, el artículo habla de la información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su conversión. Y esto nos parece muy bien que se haya incluido esto que se incluyó en la modificatoria de la 24240 por otra ley, lo de la información gratuita, porque hemos tenido casos, no sé, cientos de casos, donde consumidores denuncian que fueron a pedir un libre deuda o fueron a pedir una información relacionada con su crédito, a ver en qué estado está, el cumplimiento de él, la obligación de dar para con la empresa, y le han dicho, sí, pero eso le va a costar a usted 400, 500 pesos, eso no cuesta menos. ¿Cómo que? Esa información es de un crédito mío, ¿por qué me tiene que costar? Y sí, mire, son reglas de la casa. Y ahí, punto, ya está, son reglas de la casa. La casa es la que evidentemente manda y ordena estas cuestiones. Bueno, aquí el artículo del código también lo dice claramente. La información debe ser siempre gratuita y proporcionada con claridad necesaria, no solamente la información sobre lo que vas a comprar y las características y demás cuestiones, sino también la información que se te debe dar en función de lo que vos sos, un consumidor, que en este caso vas a pedir un estado de cuenta en la firma donde vos has comprado ya otras cosas y querés saber en qué estado estás, cuáles son los pagos que realizaste, tenías una copia, se te perdió, venís a pedir otra. Esa información debe ser gratuita. Artículo 1101 habla de publicidad. El tema de la publicidad nosotros lo tenemos dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, lo tenemos artículo 8 también, lo tenemos, está todavía, pero ya la ley ha sido modificada, la ley de lealtad comercial, la 22802, el artículo 9 que habla de publicidad engañosa, en fin, y los presupuestos legales, ¿no? de ese tema puntual. Aquí el artículo 1101 habla de publicidad y nos dice que está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan. Fíjense qué términos utiliza aquí el código. Que induzcan o puedan inducir a error al consumidor. Cuando recaigan sobre qué puntualmente, sobre los elementos esenciales del producto o del servicio. Y el inciso B dice que efectúen comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al engaño al consumidor. Comparaciones de bienes o servicios que pudieran, por su naturaleza, conducir a error al consumidor. Y el punto C, que sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor ¿a qué? A comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud
o seguridad. La pregunta que yo hago luego de leer el punto A, B y C del artículo 1100 del Código Civil y Comercial Unificado es: ¿hay presencia institucional que controle este tipo de publicidad para ver si esto efectivamente se cumple o lo contrario, o se está dando alrededor nuestro, en nuestro mercado, en ese centro comercial enorme que tenemos allí, que, en fin, sálvese quien pueda en algunos casos? ¿Está la autoridad, como lo dice el artículo 42 de la Constitución Nacional? El Estado proveerá, recuerden, proveerá. Por eso siempre digo, volvamos a nuestros inicios, allí en la pirámide, volvamos allí arriba, tal vez un poquito más abajo de lo que son los tratados internacionales, nuestra Constitución. Volvamos a la Constitución. Si cumple con lo que dice la Constitución, el Estado proveerá a que esto efectivamente se cumpla. Porque dicho así en la letra, está espectacular. El tema es la realidad. Por allí la realidad dista mucho de lo que tenemos enfrente solamente. O no lo queremos ver. Bueno, el artículo 1102 y 1103 para terminar nuestra reunión de hoy. El 1102 habla de acciones. ¿De qué acciones se refiere el Código Civil y Comercial? ¿De qué acciones? Los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados, atención, afectados o quienes resulten legalmente legitimados, ¿será el caso de los equiparados? Seguramente, ¿eh? Pueden solicitar al juez. ¿Qué? ¿Qué es lo que pueden solicitar? La cesación de la publicidad ilícita y la publicación a cargo del demandado de anuncios rectificatorios. Nosotros esto lo hemos hecho aquí en la provincia del Chaco antes de la vigencia de la 26994. Lo hicimos con la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, ya tenía su modificación, la 26.361 del 2008, abril del 2008, y desde luego la legislación complementaria. ¿Qué nos facultaba para hacerlo? La publicación a cargo del demandado. Entonces, varias empresas de electrodomésticos de aquí, de la capital, tuvieron que hacerse cargo de esta publicación. Tuvieron que hacerse cargo y hacer los anuncios rectificatorios para no llegar a una sentencia condenatoria. Por supuesto que el sumario siguió para adelante, ¿no? Esto se ordenó en el marco de la ley de defensa del consumidor, el artículo 45, párrafo quinto, se ordenó el cese de la conducta y la rectificación. Teníamos la ley de 22.802 también para trabajar en este tema puntual. El artículo 1103 habla sobre efectos de la publicidad. Efectos de la publicidad. Efectos de la publicidad que están desde luego relacionados con el artículo 8 de la ley 24.240. 24.240. Un artículo que fue sustituido por la 26.994. La 26.994 sustituyó a este artículo, en el punto 3.2 del anexo de la ley 26.994.
Allí nos dice que las precisiones formuladas en la publicidad o en los anuncios, prospectos, circulares u otros medios se tienen por incluidas en los contratos con el consumidor y obligan al oferente. Esto es así, concluyente. Las publicidades, los anuncios que figuran en los prospectos y circulares se tienen por incluidas y obligan al oferente. Así de sencillo y puntual. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra reunión. ¿Estás ahí, Vale, todavía? Sí, todavía estoy. Bueno, Voy manejando, pero sí. bueno, ha sido un gusto tenerte en esta exposición. Espero que haya sido de tu agrado y Muy- Me aclaró muchas cosas. hay mucho para hablar sobre este tema, ¿vale? Yo, la verdad que tengo tantos ejemplos para dar, situaciones que se han dado en mi sede administrativa y para compartir con ustedes, porque la verdad que el conocimiento es para compartirlo. Esa es mi posición y mi punto de vista. Así que te espero en otro momento, ¿vale? Sí, sí. Ahí yo le voy a decir a mi compañera que me pase cuando tenga otras clases con usted, así me conecto. Bueno, eso va a ser el día jueves próximo, seguramente. Bien, bien, bien. Bueno, Ahí estaré si Dios quiere. fuerte abrazo, igualmente querida, fuerte abrazo. Gracias. Adiós, adiós.